Estoy sentado en un pequeño café en el aeropuerto de Barajas, esperando un vuelo que me llevará lejos de Madrid hacia un próximo destino aún incierto. El intenso aroma del café español me llega a la nariz, mezclado con el suave murmullo de los anuncios por los altavoces, alternando entre español e inglés. Un joven, vestido con el uniforme de cadete militar, se acerca para pedirme una foto. Sonríe ampliamente y dice con voz emocionada: «Señor, he sido un gran admirador de los SEAL desde que era niño. ¿Alguna vez ha entrenado a alguien en España?» Sonrío para disimular y asiento levemente. «Sí, hace mucho tiempo», continúa, sin darse cuenta de que su pregunta es como un cuchillo apuntando a mi pecho. «¿Cree usted, señor, que siempre ha sido mejor que los demás?» Me detengo. Miro la taza de café negro que tengo delante y respondo en voz baja: «Solía creerlo». Y esa creencia casi me mata. El joven suelta una risita, pensando que estoy bromeando, pero no bromeaba en absoluto. «Mi nombre no es importante. Llámenme Joe. Entre 2018 y 2019, fui suboficial jefe en una unidad de los Navy SEALs de los Estados Unidos. Mi principal función en ese momento era la de instructor de combate cuerpo a cuerpo, o Close Combat Instructor, en un programa de intercambio de entrenamiento entre la Marina de los Estados Unidos y una unidad de operaciones especiales española. Llegué a España rebosante de confianza. Había superado el BUD-S, había combatido en múltiples ocasiones en Oriente Medio, me había entrenado con unidades especiales de Gran Bretaña, Australia e Israel. Creía que nuestro combate cuerpo a cuerpo era el estándar más alto, que nada podía igualarlo, pero estaba equivocado. Y ese error comenzó silenciosamente en un campo de entrenamiento conjunto junto a la costa mediterránea de España. Quiero contar esta historia como si se la contara a un viejo amigo. Un amigo que no juzga, que no tiene prisa y que está dispuesto a sentarse y escuchar hasta el final sin interrumpir. Esta no es una historia de victoria. No hay medallas de valor, ni elogios, ni nadie que me aclame como un héroe. Es simplemente la historia de una vez que fui completamente derrotado. Y esa derrota no me avergonzó, sino que me hizo crecer como nunca antes. Volvamos al momento en que bajé del avión en la base aérea de Morón. El aire seco y cálido me golpeó en la cara como una bofetada. Me ajusté la gorra y caminé hacia la furgoneta que nos esperaba. Un oficial de enlace español sonrió ampliamente y dijo en un inglés de acento claro: «Bienvenidos, señor Joe. Hoy nos dirigimos directamente al campo de entrenamiento». Asentí, respondiendo con un tono seguro: «Gracias. Manos a la obra». En mi cabeza, en ese momento, solo existía la imagen del entrenamiento estadounidense. Rápido, potente, preciso, sistemático, con principios y ciencia respaldando cada movimiento. Pensaba que, sin importar quién viniera a entrenar con nosotros, seríamos nosotros los que enseñaríamos, no los que aprenderíamos. Me equivoqué de nuevo. El campo de entrenamiento estaba enclavado en un antiguo y denso bosque de la época de la Guerra Fría. Había sido una base de operaciones especiales. La mayor parte del terreno era de tierra rojiza y húmeda, sin césped cuidado, sin colchonetas mullidas, sin equipo de protección moderno. Solo había grandes árboles que daban sombra y un silencio que me resultaba desconocido. El primer día de entrenamiento, observé cómo se acercaba un grupo de oficiales y suboficiales españoles. Llevaban camisetas de color gris oscuro y pantalones de camuflaje. Su complexión general era más menuda que la nuestra. Nadie tenía músculos abultados ni una actitud arrogante. Caminaban despacio, hablaban poco, sonreían poco, pero la mirada que nos dirigían no era desafiante, aunque tampoco la apartaban. Era la mirada de alguien que sabe quién es. Y yo, en ese momento, no me daba cuenta de lo intimidante que podía ser esa mirada. Tras los saludos a los mandos y una breve presentación, comenzamos el entrenamiento real. Recuerdo bien que era una mañana temprana, con una ligera niebla cubriendo el suelo del bosque.
El olor a tierra y hojas húmedas me llenaba los pulmones. Me paré en el centro de un círculo que habían dibujado con una rama de bambú y me dirigí al grupo de alumnos, tanto españoles como estadounidenses, con voz firme. Hoy comenzaremos con los fundamentos del combate, cuerpo a cuerpo, centrándonos en el equilibrio y en el uso de la fuerza del oponente a nuestro favor. ¿Están todos listos? Todos respondieron, sí señor, excepto los españoles. Ellos asintieron levemente y respondieron al unísono en español. Listos. Su voz era tranquila, pero tan clara y resonante que sentí un peso que aún no comprendía. Y así comenzó el entrenamiento, y mi confianza empezó a tambalearse desde el primer día. Lo recuerdo con toda claridad. Ese día que llegamos a España, a principios de 2018, un C-17 Globemaster III, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, voló directamente desde una base en Alemania y aterrizó en Morón. Nuestro grupo estaba formado por 12 hombres, SEALs de diferentes unidades, del equipo 3, del equipo 5, del equipo 10. Algunos habían participado en operaciones en Afganistán, Irak, Siria. Otros apenas llevaban un año desde que habían superado el BUD-S. Pero todos compartíamos una cosa, una confianza tan arraigada que casi formaba parte de nuestro ADN. Vestíamos de forma sencilla, polos de color gris oscuro, pantalones cargo de color oscuro, gorras sin logotipos visibles, pero cualquiera que nos viera sabía inmediatamente quiénes éramos. Mientras esperábamos el equipaje, hablaba con un compañero de equipo llamado Mike. Era un suboficial de primera clase, de 28 años, antiguo campeón regional de lucha libre de la Marina. Joe, ¿crees que estos chicos españoles darán la talla?, dijo Mike con una sonrisa burlona. He oído que todavía entrenan a la antigua, sin BJJ, sin un sistema de juego. Me reí suavemente y respondí. Probablemente solo algo de boxeo y combate básico en la selva. Hemos venido a enseñarles lo que es el CQB moderno. Realmente pensábamos así. En nuestra mente, el combate cuerpo a cuerpo de los SEALs tenía el estándar más alto del mundo. Boxeo para el combate a media distancia, centrado en jabs, crosses, hooks y uppercuts precisos y rápidos. Lucha libre para el control, los derribos y el dominio en el suelo. Jiu-jitsu brasileño, o BJJ para la lucha en el suelo, las sumisiones, la defensa contra estrangulaciones o llaves. Además de un sistema de CQB, desarrollado a partir del sistema MC-MAP de los Marines y técnicas adaptadas por la propia Marina de los Estados Unidos. Todo tenía un principio, era medible, había análisis de vídeo, ejercicios automáticos. Creíamos que nadie en el mundo luchaba cuerpo a cuerpo mejor que nosotros, especialmente en el contexto de un combate real, no en un ring. ¿Y la lucha tradicional española? A nuestros ojos, era un deporte. Un arte marcial hermoso, en un cuadrilátero, con reglas, un árbitro, un reloj, un sistema de puntos. Se detenía el combate si había sangre. Los luchadores vestían pantalones cortos especiales. Había música, ceremonias. No era la lucha por la supervivencia tal como la entendíamos. Habíamos visto algo de lucha canaria en la televisión, visto a los luchadores agarrarse y derribarse. Pensábamos que era duro, pero seguía dentro del marco de un deporte. No estaba diseñado para ser utilizado en una guerra sin reglas, sin árbitro, sin reloj. Además, habíamos oído que la mayoría de las unidades de fuerzas especiales españolas todavía entrenaban con sus métodos tradicionales, centrándose en las técnicas básicas, la resistencia, la fortaleza mental, no en las sumisiones o el ground and pound que tanto nos gustaba. Por lo tanto, en nuestra mente, la imagen era clara. Íbamos a enseñarles el combate moderno. Seríamos los que transmitiríamos el conocimiento. Seguramente se quedarían asombrados con nuestra velocidad, precisión y sistema. Esa confianza no provenía de una arrogancia vacía. Venía de la experiencia real, de las veces que había hecho sparring con unidades especiales de muchas naciones, ganando más a menudo de lo que perdía.
de un entrenamiento tan brutal que casi me había matado varias veces, del combate real que nos había hecho creer que, si se trataba de una lucha cuerpo a cuerpo sin armas, nunca perderíamos. Pero lo que no sabíamos entonces era que nunca nos habían puesto en una posición de inferioridad real. Nunca habíamos tenido que luchar contra alguien que no jugaba según nuestras reglas. Nunca nos habíamos encontrado con alguien que no intentara ganarnos de la manera a la que estábamos acostumbrados, sino que nos hacía perder sin necesidad de usar una violencia excesiva, y eso es lo que nos esperaba en el campo de entrenamiento en el denso bosque junto al mar Mediterráneo. Después de bajar de la furgoneta, entramos en el recinto del campamento. El olor a tierra húmeda, a hojas en descomposición y el humo de una fogata lejana llegaron a mi nariz. Un oficial español nos esperaba en la puerta. Medía alrededor de 1,70 m, mucho más bajo que nosotros. Llevaba una camiseta gris oscura sin ninguna insignia. Nos saludó con un saludo militar y dijo en un inglés claro: «Hola, y bienvenidos a todos. Soy el capitán Somchai. Soy el comandante de la compañía aquí. Hoy comenzaremos con las presentaciones y un recorrido por la zona de entrenamiento». Asentimos, todavía con una sonrisa de confianza. Pero lo que noté desde el primer segundo fue que no habló de competición. No habló de quién era mejor. Solo dijo que entrenaríamos juntos, y esa voz era tan tranquila que daba miedo. Después de recorrer la zona, nos separamos para descansar en barracones temporales. Me senté a hablar con el equipo. Mañana empieza lo serio. Preparaos bien. No subestiméis a los chicos españoles. Todos se rieron. ¿Subestimar qué, Joe? Esos tipos nunca se han enfrentado a nadie como nosotros. Asentí, de acuerdo. Pero en el fondo, una pequeña voz susurró: ¿o somos nosotros los que nunca nos hemos enfrentado a nadie como ellos? Deseché ese pensamiento y me acosté en la dura cama de campaña. Mañana sería el día en que les enseñaríamos cómo era el combate cuerpo a cuerpo al estilo americano. Realmente pensaba así. Y esa fue la confianza más peligrosa que he tenido nunca. La mañana del segundo día de entrenamiento, me desperté antes del amanecer. El sonido de los pájaros del bosque se mezclaba con el de las olas del mar, a pocos kilómetros de distancia. Me levanté, me estiré y miré por la ventana del barracón. Vi a un grupo de soldados españoles trotando por el campo de tierra rojiza. Corrían despacio, sin competir entre ellos. Nadie gritaba para animar. No había música, pero todos corrían como si fueran parte de una misma respiración. Me puse mi uniforme de entrenamiento gris oscuro y salí al punto de encuentro, un claro en medio del bosque donde habían dibujado un gran círculo con bambú. El suelo estaba húmedo por el rocío. Todavía había una ligera niebla. Nuestro grupo llegó al mismo tiempo. Todos parecían frescos y confiados, como siempre. Mike todavía me bromeaba en voz baja. «Hoy les vamos a dar una lección, ¿eh, Joe? Empezaremos con unos ejercicios de control en el suelo de BJJ para que sepan de dónde venimos». Poco después, llegó el grupo de soldados españoles. Caminaban en una formación dispersa, no en una fila perfecta como la nuestra, pero todos llegaron exactamente a tiempo. Nadie llegó tarde ni un solo minuto. Conté aproximadamente entre 18 y 20 hombres, con edades comprendidas entre los 25 y casi los 30 años. Eran casi todos más bajos que nosotros. Nadie tenía músculos prominentes como los de un culturista. Ni uno solo parecía intimidante de la forma en que habíamos visto en otras unidades de fuerzas especiales. Pero lo que me pareció extraño fue que apenas hablaban. Ninguno se acercó a saludarnos primero. Nadie preguntó de qué unidad veníamos, dónde habíamos combatido, qué medallas teníamos. Nadie mostró fotos en su teléfono. Nadie se jactó de sí mismo en lo más mínimo. Simplemente se quedaron allí, en silencio, mirándonos. Sus miradas no eran desafiantes, pero tampoco esquivas. No había miedo, ni la curiosidad infantil. Eran los ojos de alguien que ya sabe quién es. Y empecé a sentir que esa mirada pesaba más que cualquier grito de amenaza. Después de que el capitán Somchai
abriera brevemente la sesión de entrenamiento en español y nos la tradujera al inglés, di un paso al frente para dirigir el entrenamiento del día. Según el plan, hoy comenzaremos con el combate cuerpo a cuerpo sin armas, centrándonos en el control de la distancia, el equilibrio y el uso de la palanca del oponente. Yo haré una demostración primero, y luego todos practicaréis en parejas. Llamé a Mike para que me ayudara con la demostración. Comenzamos con una técnica básica de control de agarre de la lucha libre, combinada con un derribo de doble pierna, seguido de posiciones de control en el suelo, paso a paso, como lo habíamos practicado miles de veces. El grupo de soldados españoles observaba en silencio. Nadie aplaudió, nadie asintió con admiración, pero todos nos miraban fijamente, sin parpadear. Después de la demostración, dije, «Bien, ¿quién quieres?» Hubo un momento de silencio, y luego un hombre dio un paso al frente. Era un suboficial superior. Calculé que tendría entre 35 y 38 años. Era casi 20 kilogramos más ligero que yo. Su piel estaba curtida por el sol. Su camiseta gris estaba ligeramente mojada de sudor por la carrera matutina, pero su postura era relajada, sin tensión, sin mostrar los músculos. Me hizo un ligero saludo con la cabeza y dijo en un español lento que un intérprete tradujo. «Me gustaría entrenar con usted, señor». Sonreí y asentí. «Claro, empecemos». Nos pusimos en posición inicial. Yo estaba en una postura mixta de boxeo y lucha libre, a media distancia. Él estaba erguido, con las rodillas ligeramente flexionadas. Sus manos estaban bajas, no levantadas para protegerse la cara como estábamos acostumbrados. Empecé con un jab suave para probar la distancia. No retrocedió ni esquivó, solo inclinó ligeramente el cuerpo y se acercó lentamente. Pensé para mis adentros, ¿no es un poco rápido? Luego intenté agarrarle los hombros para un derribo, pero de repente sentí como si el suelo desapareciera. No usó la fuerza para resistir, no empujó, no tiró. Simplemente giró ligeramente, usando mi propio impulso, y perdí el equilibrio, cayendo al suelo húmedo. No me dolió mucho, pero me quedé en shock. Me levanté de inmediato, tratando de disimularlo con una sonrisa. Muy bien, esa vez fallé yo. Nuestro grupo se rió entre dientes, pensando que era un accidente normal, pero sentí que algo había cambiado. La mirada de aquel hombre seguía siendo la misma, sin una sonrisa burlona, sin un atisbo de orgullo, nada más que una calma impasible. Me hizo otro saludo con la cabeza y volvió a su sitio. Me volví hacia mis amigos y dije, ¿quién más quiere probar? Mike se ofreció voluntario. Era un luchador, más grande, más pesado, pegaba más fuerte, se puso en posición con total confianza. El resultado fue que en menos de 30 segundos, Mike estaba en el suelo, igual que yo. No fue un derribo violento, sino un desequilibrio como el que acababa de experimentar. Y lo que me dio escalofríos fue que el mismo hombre seguía haciendo lo mismo, sin cambiar, sin aumentar la velocidad, sin aumentar la fuerza. Simplemente se quedaba allí y usaba lo que Mike le daba, igual que antes. Después de eso, cambiamos de pareja. Probé con otras 2 o 3 personas. El resultado fue similar. No todos nos ganaron, pero todos nos hicieron sentir pesados, torpes y lentos. Nunca decían, he ganado. Nunca levantaban el pulgar, nunca se daban palmaditas en la espalda para celebrar. Solo asentían y volvían a esperar su turno. Empecé a notar pequeños detalles. Respiraban lenta y uniformemente, incluso cuando eran atacados. Sus movimientos no tenían florituras, ni preparaciones, ni telegrafiaban sus intenciones. Cuando los agarrábamos, no se resistían, sino que fluían con el movimiento y luego usaban esa fuerza contra nosotros. Y lo más importante, nunca miraban nuestras manos o brazos. Miraban nuestro torso, nuestros hombros, nuestras caderas, nuestro centro de gravedad. No era una técnica vistosa, no era una técnica compleja, pero era una técnica brutalmente sencilla. Después de la sesión de entrenamiento de la mañana,
Me acerqué al capitán Somchai y le pregunté directamente, ¿quién es el hombre con el que acabo de entrenar? El capitán Somchai sonrió levemente y respondió, es un suboficial mayor de nuestra unidad, se llama Pot. Solía ser un luchador aficionado de lucha canaria en su pueblo cuando era niño. Ayudaba a sus padres a arrastrar las redes de pesca, así que tiene una buena base de equilibrio y resistencia. Asentí, pero por dentro pensaba, ¿solo eso? Pero cuanto más pensaba en su mirada, más pensaba en sus movimientos sencillos pero precisos, más sentía que gente como él nunca necesitaba un aura a su alrededor, porque nunca tenían que demostrarle nada a nadie. Y esa fue la primera vez que sentí que su silencio era más aterrador que cualquier fanfarronada que hubiera escuchado jamás. La mañana del tercer día de entrenamiento, en 2018, seguía siendo temprano, como siempre, pero esta vez, la sensación en mi pecho había cambiado. Anoche apenas dormí. La imagen de ser derribado sin darme cuenta se repetía en mi cabeza. Intenté analizar dónde me había equivocado. ¿Demasiado cerca? ¿Demasiado impulso? ¿Mi postura era demasiado alta? Pero cuanto más pensaba, menos encontraba una respuesta clara, porque no fue un error al que estuviera acostumbrado. Era como si me hubieran llevado a cometer el error sin que mi oponente apenas hiciera nada. Me levanté a las 4 de la mañana, me cambié y salí del barracón. El aire era gélido. La niebla era más espesa que otros días. El olor a tierra, húmeda, mezclado con el de hojas en descomposición, me llenaba los pulmones. Me quedé allí, respirando profundamente, tratando de resetear mi mente. Pero, cuanto más lo intentaba, más sentía que algo estaba a punto de cambiar. Y no estaba seguro de estar preparado para ese cambio. El lugar de entrenamiento de hoy no era el claro en medio del bosque como ayer, sino una zona más profunda en el bosque, un antiguo campo de entrenamiento de la época de la Guerra Fría. El suelo de tierra rojiza estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. No había colchonetas, ni planchas de goma, ni equipo de protección moderno, ni siquiera había cuerdas para delimitar un ring. No había focos, ni cámaras, ni nadie filmando. Solo grandes árboles que nos rodeaban, el sonido de los pájaros y los insectos, y nosotros, un grupo de 12 SEALs y unos 20 miembros de las Fuerzas Especiales Españolas. El coronel Somchai se situó en el centro y habló brevemente en español antes de que el intérprete tradujera. Hoy practicaremos el combate cuerpo a cuerpo sin armas, centrándonos en el movimiento a muy corta distancia, el control de la respiración, el equilibrio y la respuesta natural. Sin reglas, sin ganadores, sin perdedores. Solo aprendizaje. Sonreí para mis adentros. Sin ganadores, sin perdedores. Interesante. Pero todavía pensaba que hoy tendríamos la oportunidad de mostrar de lo que éramos capaces. Después de un ligero calentamiento, trotando por la zona, seguido de boxeo de sombra y ejercicios de equilibrio, el coronel Tochai, el que me había derribado ayer, se adelantó para dirigir esta parte del entrenamiento. No dijo mucho, solo nos hizo un saludo a todos y dijo brevemente, empezaremos caminando. Todos nos quedamos perplejos, incluidos nosotros. ¿Caminando? Se colocó en el centro del círculo y empezó a caminar lentamente alrededor del círculo dibujado con bambú. Sus pasos eran ligeros pero firmes, el cuerpo erguido pero las rodillas ligeramente flexionadas, ambas manos bajas, de forma natural. Caminó así durante unos 5 minutos sin decir nada. Luego se detuvo, nos miró y dijo a través del intérprete, ahora, todos, intentad hacer lo mismo. Así que empezamos a caminar detrás de él. Yo caminé a unos 3 metros de él, intentando imitar cada movimiento. Pasos ligeros, rodillas flexionadas, manos bajas. Pero cuanto más caminaba, más extraño me sentía. Era demasiado lento. No tenía un propósito claro. No había una postura de combate. Pero, al mismo tiempo, sentía una tensión creciente en mi cuerpo, porque no sabía en qué momento pasaría de caminar a atacar. Y entonces sucedió. El coronel To se dio la vuelta de repente, sin telegrafiarlo, sin preparación.
Simplemente se acercó y me tocó el pecho con la palma de la mano, suavemente. Pero la fuerza me hizo perder el equilibrio y retroceder 2 pasos. No me dolió, pero me sentí como si me hubieran empujado fuera de mi propio mundo. Continuó. Caminar es la base del combate. Cuando caminamos, debemos saber dónde estamos nosotros, dónde está el oponente, cuál es la distancia, si nuestra respiración y la suya están sincronizadas. Si no lo sabemos, perderemos antes de empezar a luchar. Asentí, pero por dentro pensaba, demasiado simple. Luego cambió. Ahora, probad a caminar en parejas. El que se acerque primero, pierde. Empezamos a emparejarnos. Me tocó con otro suboficial español, de unos 30 años, de complexión pequeña y piel oscura. Me sonrió levemente y me hizo un saludo con la cabeza. Empezamos a acercarnos lentamente, como gatos evaluándose. Intenté controlar la distancia, intenté leer sus movimientos, pero cuanto más caminaba, más me sentía demasiado grande, demasiado pesado, demasiado rápido de la manera equivocada. Y de repente, se detuvo. Yo seguí caminando hacia adelante sin darme cuenta, y en una fracción de segundo, usó una de sus piernas para enganchar mi tobillo y tiró suavemente. Caí al suelo húmedo de nuevo. No me dolió mucho, pero la vergüenza era abrumadora. Me tendió la mano para ayudarme a levantarme. No dijo nada, solo sonrió levemente y volvió a su sitio. Durante toda la mañana solo practicamos cosas sencillas como esta: caminar el uno hacia el otro, detenerse al sentir la distancia de peligro, usar pequeños movimientos para hacer que el otro perdiera el equilibrio, sin puñetazos, sin patadas, sin codos, sin rodillas, solo hacer que el oponente fallara con el mínimo movimiento. Empecé a sentirme incómodo, porque no había nada impresionante en ello. Ningún movimiento que pareciera genial, ninguna sumisión elegante, nada que pudiera contarles a mis amigos de la unidad para parecer duro. Pero cuanto más entrenaba, más sentía que era más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Difícil porque tenía que aceptar que no sabía muchas cosas. No sabía que respiraba demasiado rápido, no sabía que tensaba demasiado los hombros, no sabía que caminaba tan pesadamente, que el suelo le contaba mis secretos a mi oponente. No sabía que quería ganar tanto, que se había convertido en mi debilidad. Después del entrenamiento de la mañana, me fui a sentar bajo un gran árbol para descansar. El sudor me corría por todo el cuerpo. Aunque no había hecho un gran esfuerzo físico, el cansancio venía de dentro. Mike se acercó y se sentó a mi lado. Dijo en voz baja: «Joe, ¿qué te pasa? Estás muy callado». Miré al suelo y respondí lentamente: «No hay nada contra lo que luchar, Mike. Ningún movimiento para exhibir, ninguna técnica complicada. Pero, ¿por qué siento que me han abofeteado todo el tiempo?» Mike guardó silencio un momento y luego dijo: «Quizás estamos acostumbrados a luchar cuando hay algo contra lo que luchar, pero ellos juegan a un juego en el que no hay nada, y nosotros perdemos sin que haya nada». Asentí, pero sentía un gran peso en el corazón, porque empezaba a entender que lo que más me incomodaba no era perder, sino que esta derrota fuera tan simple que no sabía cómo explicarla, y eso me asustaba. Me asustaba que si no lo entendía, un día, en un campo de batalla real, podría perder así, de forma tan simple que no habría oportunidad de recuperarse. Tras varios días de practicar, caminar y desequilibrar, empecé a sentirme como si caminara en una niebla espesa que nunca se disipaba. Cada mañana me despertaba con la misma sensación, listo para aprender, pero también listo para perder de nuevo. Y esa disposición a perder comenzaba a oprimirme el pecho. Ese fue el primer día que organizaron un sparring ligero de manera oficial, no más ejercicios individuales o caminatas en pareja. Era una lucha real, sin armas, sin reglas, sin reloj, sin árbitro, pero con una única condición que Pot expresó claramente a través del intérprete: «Hoy no contamos puntos, no contamos quién gana o pierde. Queremos ver cómo responde cada uno cuando se encuentra en una situación incómoda».
Cuando el cuerpo empieza a cansarse, cuando la mente empieza a tener miedo, cuando no queda nada más. Esas palabras sonaban sencillas, pero para mí eran como una advertencia. Nos emparejamos al azar. Me tocó de nuevo con Pot. Seguía siendo el mismo. Camiseta oscura empapada de sudor, piel curtida, manos ásperas por el trabajo duro desde niño. Su mirada no había cambiado, ni desafiante, ni temerosa. Simplemente me miraba directamente, como si leyera algo en mí que yo mismo aún no conocía. Nos colocamos en el centro del círculo de tierra rojiza. Los demás se quedaron alrededor, a distancia. Nadie gritaba para animar, nadie sostenía un teléfono para grabar. No había más ruido que el del viento entre las hojas y el de nuestra respiración. Empecé yo. Adopté la postura que habíamos practicado. Rodillas flexionadas, centro de gravedad bajo, manos levantadas a media altura. Me acerqué lentamente, probando la distancia con un par de jabs suaves. Él no esquivó, no levantó las manos para protegerse. Simplemente inclinó ligeramente el cuerpo y retrocedió al mismo ritmo que yo, como si estuviéramos bailando juntos. Aumenté la velocidad. Lancé un jab, un cross, seguido de una patada baja suave para obligarle a retroceder. Pero él seguía retrocediendo lentamente, sin detenerse nunca, sin precipitarse nunca, sin parecer nunca alarmado. Entonces decidí acercarme y usar el derribo de doble pierna que había practicado miles de veces. Me agaché, pasé los brazos por sus piernas e intenté levantarlo. Pero esta vez fue diferente. No se resistió, no me empujó la cabeza, no me golpeó la cara con la rodilla. Simplemente bajó su peso, más y usó una mano para tocarme ligeramente el hombro, mientras que la otra la colocó en la nuca. Sentí como si me arrastrara al suelo con él. Caímos juntos, pero él no cayó perdiendo el equilibrio. Controló su caída a la perfección. Yo acabé debajo. Él me montó en la posición que llamamos full mount, pero no era como la que conocíamos. No presionaba con todo su peso, no golpeaba, no intentaba una sumisión. Simplemente se sentó allí, quieto, mirándome, y dijo en voz baja a través del intérprete que estaba cerca: respira, respira despacio. Intenté forcejear, usar el hip escape de BJJ en el que era un experto. Levanté las caderas con fuerza, intentando girar. Pero cada vez que me levantaba, él simplemente desplazaba su centro de gravedad y presionaba suavemente, pero con la firmeza suficiente para mantenerme quieto. Lo intenté de nuevo, usando el elbow escape, apartando su rodilla e intentando rodar. Pero él se anticipó a cada movimiento, no por velocidad, sino por saber lo que iba a hacer a continuación. Después de unos 2 minutos, empecé a cansarme de verdad. Mi respiración era agitada, mi corazón latía con fuerza, pero su respiración seguía siendo regular, como al principio. No sudaba más, no había expresión de alarma en su rostro. Y entonces hizo algo que no esperaba. No aplicó una sumisión, no me estranguló, no me hizo una llave de brazo. Simplemente se levantó lentamente y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Le cogí la mano y me levanté, aturdido. Sonrió levemente y dijo a través del intérprete: «Por hoy es suficiente. Has aprendido mucho». Me quedé allí, inmóvil, viéndolo volver a su sitio. Luego me volví y miré a mis compañeros SEALs que estaban alrededor. Algunos me aplaudieron suavemente. Otros dijeron: «Bien hecho, Joe. Luchaste bien». Pero yo sabía que ellos no habían visto lo que yo había visto. No perdí porque me golpearan fuerte. No perdí porque me hicieran una sumisión hábil. Perdí porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Después de ese sparring, le pedí a Pot que me explicara brevemente por qué podía hacer eso. Se sentó a mi lado, bajo un gran árbol, y dijo lentamente, mientras el intérprete traducía: «La lucha no consiste en usar la mayor fuerza, sino en usar lo que el oponente te da. Tú me diste impulso, yo usé el impulso. Tú me diste peso, yo usé un centro de gravedad bajo. Tú respirabas agitadamente, yo seguí tu respiración y esperé a que te cansaras.
Le pregunté, ¿y por qué no me finalizaste? ¿Por qué no una sumisión? Se rió suavemente, una risa áspera de alguien que había fumado durante mucho tiempo. Porque hoy no es la guerra, hoy es un entrenamiento. Si te finalizo demasiado rápido, no entenderás por qué perdiste. Y si no lo entiendes, volverás a perder en el futuro. Esas palabras me golpearon en el pecho con más fuerza que un puñetazo. Durante toda mi vida como Seil, me habían enseñado a acabar con el oponente lo más rápido posible, de la forma más decisiva posible, sin darle oportunidad de recuperarse. Pero aquí, no querían acabar conmigo. Querían que entendiera. Y entender era más doloroso que ser finalizado. Esa tarde, volví solo al barracón. Empezó a llover suavemente. La tierra rojiza se convirtió en un barro resbaladizo. Me quedé quieto bajo la copa de un gran árbol y me dije en voz baja, no he sido derrotado por la fuerza, he sido derrotado por la comprensión del cuerpo humano, y por primera vez en mi vida, sentí que la confianza que una vez tuve comenzaba a resquebrajarse, no porque tuviera miedo, sino porque empezaba a darme cuenta de que era demasiado frágil. Tras el primer sparring con Pot, todo pareció acelerarse, pero en sentido contrario, se ralentizó hasta casi detenerse. Los días siguientes, hicimos sparring todas las mañanas y tardes, sin días de descanso, sin tregua, solo emparejamientos al azar y dejar que las cosas sucedieran de forma natural. Nadie cronometraba, nadie decía basta, hasta que uno de los dos levantaba la mano en señal de rendición, o Pot decía, hoy es suficiente, y perdía todas las veces. No perdía por un KO, ni por una llave de brazo que me obligara a rendirme, ni con sangre o huesos rotos. Perdía porque me dejaban sin opciones de luchar, mientras mi oponente apenas parecía hacer un esfuerzo extra. Un día, me emparejaron con un joven suboficial que acababa de llegar de otra unidad. Era mucho más pequeño que yo, pero me dejó sin aliento en 3 minutos, mientras él seguía respirando normalmente. Otro día, me tocó con alguien que parecía mayor, de piel muy oscura y canas en las sienes. Nunca dijo una palabra, pero cada vez que intentaba acercarme, él simplemente fluía con el movimiento y me hacía caer una y otra vez. Mike, mi mejor amigo, estaba pasando por lo mismo. Había sido uno de los mejores luchadores de la Marina, pero después de perder durante 5 días seguidos, se volvió mucho más silencioso. Ya no hacía bromas, ya no se reía a carcajadas como antes. En los 12 miembros de nuestro grupo de SEALs, la confianza de todos empezaba a resquebrajarse. Algunos intentaron adaptarse, usando más técnicas de BJJ, tratando de llevar la lucha al suelo rápidamente. Otros intentaron usar su altura y peso para aplastar, pero el resultado era el mismo. Cuanto más se esforzaban, más energía malgastaban. Lo más aterrador no era perder una y otra vez, sino el silencio del lado español. Nunca se burlaron, nunca aplaudieron para celebrar, nadie dijo, ¿ves? Somos mejores. Nadie levantó el pulgar, nadie vino a consolarnos, nadie nos dio una larga explicación de por qué habíamos perdido. Simplemente nos tendían la mano para ayudarnos a levantar, asentían levemente y volvían a la fila para esperar su turno. Ese tipo de silencio era más pesado que cualquier insulto que hubiera escuchado jamás, porque era como si dijeran, tu derrota no es gran cosa, es simplemente natural. Y cuanto menos hablaban, más pequeño, me sentía cada día. Una noche, después de entrenar, llovía a cántaros. La tierra rojiza se había convertido en un lodazal. Mike y yo estábamos cenando en el pequeño comedor, solo arroz pegajoso, pollo a la parrilla y salsa de chile. Comida sencilla española, pero sorprendentemente deliciosa. Mike miró su plato y dijo en voz baja, Joe, empiezo a tener miedo. Levanté la vista. ¿Miedo de qué? Miedo de que si nos encontramos con algo así en un combate real, moriremos sin darnos cuenta. No por una bala, no por una bomba, sino porque no sabremos ni cómo estamos perdiendo. Guardé silencio un buen rato y luego respondí, yo también tengo miedo, pero lo que más me asusta es que si no admitimos que todavía no sabemos, nunca aprenderemos.
Al día siguiente, el entrenamiento cambió un poco. Nos pidieron que intentáramos enseñarles a ellos, según lo planeado en el programa de intercambio desde el principio. Me puse al frente y enseñé técnicas de control en el suelo de BJJ, control lateral, escapes de montada, pases de guardia. Lo expliqué todo en detalle, con un desglose claro, demostraciones lentas, y luego les dejé que lo intentaran. Siguieron cada paso en silencio, concentrados, pero después de que terminamos, Pot se me acercó y dijo a través del intérprete: «La técnica es muy buena, señor, pero si te cansas primero, no podrás usarla». Y se fue. Esa frase reforzó lo que había empezado a sentir hacía tiempo. Éramos buenos en la técnica, pero no éramos buenos en la resistencia de la forma en que ellos la tenían. No entrenaban para ganar una competición, entrenaban para sobrevivir cuando no quedaba nada más. Esa tarde, después de que parara de llover, caminé solo hasta el antiguo campo de entrenamiento. El suelo todavía estaba húmedo, con nuestras huellas y las suyas mezcladas. Me quedé quieto, mirando las huellas que se hundían en el barro, y pensé en mi vida. Había superado el entrenamiento Bud S, el más duro del mundo. Había nadado en aguas heladas hasta quedarme entumecido. Había corrido con un tronco de 135 kilogramos. Me habían capturado, torturado en simulacros hasta casi perder la cabeza. Pero nunca me habían hecho sentir tan inútil como aquí. No porque me despreciaran, sino porque nunca consideraron mi derrota como algo especial. Era como una parte de la vida. Perder, levantarse, volver a perder, levantarse de nuevo. Sin dramas, sin lágrimas, sin palabras de consuelo. Solo silencio y seguir adelante. Y ese tipo de silencio carcomía mi confianza, lenta pero profundamente. Hasta el punto de que dejé de atreverme a preguntarme, ¿mañana volveré a perder? Porque la respuesta era demasiado obvia. Sí, volvería a perder. Y seguiría perdiendo hasta que entendiera de verdad por qué. Esa noche, escribí una breve nota en el pequeño cuaderno que siempre llevaba conmigo. Un mensaje corto pero contundente. Hoy he vuelto a perder, pero esta vez ya no estoy enfadado. Empiezo a querer saber por qué ellos nunca pierden como yo lo hago. Y ese fue el punto de inflexión. El primer pequeño punto que me hizo empezar a escuchar más que a luchar. Pero el viaje aún era largo, y su silencio seguía resonando en mis oídos, más fuerte que cualquier palabra de jactancia que hubiera escuchado jamás. Después de semanas de derrotas consecutivas, pasé de intentar ganar a intentar observar. Ya no me apresuraba a atacar, ni a usar técnicas, ni a buscar el momento de finalizar. Simplemente me quedaba de pie y observaba a los demás entrenar. Observaba a mi compañero, observaba a Pot, observaba a todos los que entraban en el círculo e intentaba ver lo que realmente estaba sucediendo. Y cuanto más observaba, más descubría que su secreto no se escondía en movimientos especiales, ni en sumisiones complejas, ni en puñetazos, codos o rodillas violentos. Se escondía en algo mucho más simple. Un día, después del entrenamiento de la tarde, acababa de dejar de llover. El suelo todavía estaba húmedo, y un vapor frío se elevaba del suelo. Seguí a Pot hasta el borde del bosque. Se sentó en una gran roca y encendió un cigarrillo, de una marca española barata y de olor fuerte. Inhaló el humo lentamente y luego se volvió para mirarme. «¿Hoy no has intentado luchar, verdad?», preguntó. Sonreí con amargura y me senté a su lado. «No, señor. Hoy solo quería observar», asintió y continuó lentamente. Empezaba a entender español básico, lo suficiente como para captar la esencia, aunque el intérprete todavía ayudaba. Bien. Alguien que todavía quiere ganar demasiado no verá nada. Pero alguien que se ha rendido empieza a ver. Le pregunté directamente, ¿qué es lo que les hace tan diferentes de nosotros? Se rió suavemente y respondió, no aprendemos a ganar. Aprendemos a sobrevivir cuando no queda nada, sin armas, sin amigos, sin munición, sin radio, sin ayuda, solo nosotros, nuestro oponente y la oscuridad. Esa frase me dejó en silencio durante un buen rato,
porque había estado en esa situación de verdad, en operaciones en Oriente Medio. El desierto, la noche oscura, la linterna rota, la radio sin señal, la munición agotada, pero todavía tenía la creencia de que era lo suficientemente bueno. Todavía tenía técnicas, un sistema, un entrenamiento superior. Pero, aquí, ellos no tenían esa creencia. Solo tenían la aceptación de que un día todo podría desaparecer, y aún así tendrían que seguir luchando, incluso si solo les quedaban sus dos manos vacías. Empecé a notar pequeñas pruebas que reflejaban esta filosofía. Entrenaban en lugares sin luz, sin colchonetas, sin agua potable cerca, porque la vida real es así. Entrenaban al amanecer, cuando llovía, bajo un sol abrasador, porque la guerra nunca elige un momento conveniente. Nunca se quejaban cuando sentían dolor, nunca pedían un descanso cuando estaban cansados, porque quejarse nunca ayudó a nadie a sobrevivir. Y lo más importante, nunca separaban la lucha de la vida. Arrastrar las redes, cargar cosas pesadas, caminar largas distancias, pasar hambre, quemarse con el sol, empaparse con la lluvia. Todo esto era el verdadero entrenamiento. Una vez le pregunté a un suboficial, uno de los que me había derribado durante el entrenamiento de caminar, cuando había empezado a practicar la lucha canaria. Respondió brevemente, desde que ayudaba a mis padres a arrastrar las redes. En ese entonces ni siquiera sabía que se llamaba lucha canaria. Solo sabía que si no podíamos arrastrarlas, no había comida. Esa respuesta fue tan simple pero tan poderosa que me quedé en silencio. Porque en nuestro mundo, el entrenamiento es un programa. Tiene un horario, un instructor, equipo, mediciones, feedback. Pero en su mundo, el entrenamiento es la vida. No hay un día de inicio, no hay un día de finalización. Solo repetición una y otra vez, hasta que el cuerpo y la mente lo recuerdan sin pensar. Y lo que más me dio escalofríos fue su aceptación del dolor. No intentaban evitar el dolor, aprendían a vivir con él. Una vez, durante un sparring, vi a un suboficial recibir un codazo en el pómulo. La sangre brotó. Simplemente se la limpió con el dorso de la mano y siguió adelante. No pidió un descanso, no se quejó, no se enfadó. Después del entrenamiento, le pregunté, ¿te dolió mucho? Sonrió y respondió, sí, dolió, pero dolió menos que cuando mi padre me pegaba de niño por no arrastrar las redes a tiempo. Al menos hoy cenaré. Me reí sin darme cuenta, pero por dentro sentía un gran peso, porque a mí me habían enseñado que el dolor es una señal para detenerse. Pero a ellos les habían enseñado que el dolor es un maestro. Y ese maestro es cruel, pero el más honesto. Empecé a conectar lo que veía con el mundo actual, especialmente con la gente joven a la que había entrenado en Estados Unidos. Chicos que tenían miedo a caer, miedo a ser golpeados, miedo a ser criticados, miedo al dolor físico y mental. Querían la técnica perfecta antes de atreverse a entrar en el campo. Querían una garantía de que no perderían antes de arriesgarse. Pero aquí vi todo lo contrario. Empezaban aceptando que perderían, aceptando que sentirían dolor, aceptando que se cansarían, y luego, gradualmente, construían su fuerza desde ahí. No era un entrenamiento para ser el mejor guerrero. Era un entrenamiento para ser un ser humano que todavía puede mantenerse en pie cuando todo se derrumba. Una noche, después de una larga charla con Pot, le hice una última pregunta. ¿Y si llevo lo que he aprendido aquí y se lo enseño a mi unidad? ¿Lo aceptarán? Volvió a dar una calada a su cigarrillo y respondió, algunos lo aceptarán, otros no. Los que no lo acepten son los que nunca han perdido de verdad. Y los que han perdido de verdad, no tendrán que volver a preguntar qué hacer, porque lo sabrán por sí mismos. Asentí y guardé silencio durante un buen rato, porque ya sabía que durante todo este tiempo no había perdido contra la lucha canaria, no había perdido contra una técnica española, había perdido contra una verdad que nunca antes había aceptado. La verdad de que ser un verdadero guerrero no es ganar más a menudo, sino aprender a levantarse después de una derrota sin excusas. Y aquí, en el denso bosque de España,
Estaba aprendiendo esa lección, lenta pero profundamente. Ese era el último día, antes de que nuestro grupo tuviera que regresar a nuestra base en los Estados Unidos. Solo quedaban 2 días. Todo el entrenamiento estaba a punto de terminar, pero todos sentían que algo quedaba pendiente en sus corazones. Esa mañana, el tiempo estaba inusualmente despejado después de varios días de fuertes lluvias. El suelo todavía estaba húmedo, pero no demasiado resbaladizo. La niebla se había disipado, dejando ver los rayos del sol que se filtraban a través de las grandes hojas. Nuestro grupo de SEALs estaba reunido en silencio en el borde del antiguo campo de entrenamiento. Todos parecían agotados, pero sus ojos brillaban de una manera extraña, como los de alguien que acaba de librar una pequeña guerra en su interior. El capitán Somshai se acercó con Pot y otros 4 o 5 hombres del lado español. Sonrió levemente y dijo, en un inglés claro, ya sin necesidad de intérprete porque habíamos estado juntos el tiempo suficiente para entendernos. Hoy no hay un programa de entrenamiento oficial, pero antes de que todos regresen, tendremos una conversación final entre ambos lados. No es una competencia, no es para demostrar quién es mejor, solo para que cada uno pueda hablar con su cuerpo una última vez. Quien quiera subir, puede hacerlo. No hay espectadores, no hay cámaras, nadie graba, nadie dijo nada. Todos se miraron en silencio. Y entonces Mike, mi mejor amigo, el que más había perdido del grupo, dio un paso al frente, miró a Pot y dijo con voz grave, «Quiero un último asalto contigo». Pot asintió levemente, sin palabras, sin emoción. Caminó hasta el centro del círculo que una vez estuvo dibujado con bambú. Todos se apartaron a unos 10 hasta 15 metros. Nadie se quedó demasiado cerca. Mike se puso en posición con una confianza diferente. No la confianza arrogante de antes, sino la confianza de alguien que ha aceptado que puede perder, pero que luchará con todas sus fuerzas. Comenzaron. Mike usó su velocidad y peso para atacar de inmediato, lanzando un jab, un cross, seguido de una patada baja, e intentando un agarre para derribar. Era más rápido, más preciso, había aprendido de sus errores pasados. Pot no retrocedió, no se resistió. Fluyó con los movimientos de Mike. Cada vez que Mike se acercaba, él simplemente inclinaba ligeramente el cuerpo y le tocaba suavemente el hombro o el cuello para desequilibrarlo. Después de 5 o 6 minutos, Mike empezó a cansarse, su respiración era agitada y se rindió. Intentó otro derribo de doble pierna, esta vez más bajo y rápido. Potá se agachó con él y usó su pierna para enganchar suavemente el tobillo de Mike. Mike cayó, pero esta vez rodó para evitar que lo montaran. Se levantó de inmediato y atacó de nuevo. Yo observaba y se me puso la piel de gallina, porque este era el Mike que conocía, pero una nueva versión que no solo era fuerte, sino que empezaba a entender. Finalmente, después de casi 8 minutos, Mike se detuvo por sí mismo. Levantó la mano y dijo, jadeando, «Suficiente, he terminado». Pot le tendió la mano para ayudarle a levantarse. Sin burlas, sin una sonrisa de orgullo, solo asintió y dijo en voz baja, «Buen trabajo». Mike volvió con nosotros, con los ojos enrojecidos, pero sonreía. Una sonrisa de alguien que acababa de liberarse de una carga. Y entonces di yo un paso al frente. No pensé mucho en ello. Solo sabía que si no lo hacía ahora, me arrepentiría toda la vida. Caminé hasta el centro del círculo, miré directamente a Pot y dije, «Una última vez». Todos guardaron un silencio absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Nos pusimos en posición. No me apresuré. Respiré lentamente, como él me había enseñado. Bajé mi centro de gravedad, las manos bajas, no en la guardia de antes. Me acerqué lentamente, como en el primer entrenamiento de caminar. Pot me miró y sonrió levemente. Una sonrisa que no le había visto antes, como si supiera que yo había cambiado. Empecé yo. Lancé un jab suave para probar. Él inclinó el cuerpo. Seguí con un cross e intenté un agarre. Pero esta vez no intenté agarrarlo por completo. Solo toqué y retrocedí para ver su reacción. Él me siguió. No rápido,
pero con seguridad. Sentí su peso, no su peso corporal, sino el peso de su presencia. Intenté acercarme. Intenté usar una proyección de cadera que había aprendido en la lucha libre, pero él simplemente giró un poco y volví a perder el equilibrio. Pero esta vez no caí del todo. Rodé con el movimiento y me levanté de inmediato. Luchamos así un rato, sin golpes duros, sin patadas fuertes. Nadie intentaba hacerle daño al otro de verdad. Solo era una conversación a través del movimiento. Después de 10 minutos, empecé a cansarme de verdad. Mi respiración era agitada, mis pulmones ardían, pero no me detuve. Sentí que si me detenía ahora, nunca sabría hasta dónde podía llegar. Y de repente, Pot cambió. Ya no solo me seguía, empezó a dirigir. Se acercó, me tocó el pecho con la palma de la mano, suavemente, pero la fuerza me hizo retroceder 3 o 4 pasos. Intenté acercarme de nuevo, pero él simplemente fluyó y usó su pierna para engancharme y hacerme caer sentado. Me levanté de nuevo. Repitió lo mismo, pero esta vez con menos fuerza, como si me estuviera diciendo que ya era suficiente. Pero yo no me rendí. Ataqué de nuevo, esta vez, usando todo lo que había aprendido. Jab, cross, patada baja, agarre, intento de derribo. Él seguía controlándolo todo, sin necesidad de aumentar la fuerza. Finalmente, después de varios minutos más, sentí que mi cuerpo no tenía nada más que dar. Levanté la mano lentamente y dije con voz ronca, «He terminado». Poté se detuvo de inmediato. No se levantó, no se alejó, se quedó quieto, mirándome, y dijo en voz baja, «Has aprendido suficiente por hoy». Esa frase era simple, pero para mí fue como un veredicto. No un veredicto de victoria o derrota, sino una declaración de que hoy había obtenido lo que debía. Me quedé allí, inmóvil, jadeando, mirando a mi alrededor. Vi a mis compañeros SEALs observando en silencio. Algunos tenían los ojos llorosos, otros asentían. Nadie aplaudió, nadie gritó, nadie corrió a abrazarme, solo silencio. Y en ese silencio, sentí algo que nunca antes había sentido. Paz. No la paz de la victoria, sino la paz de la aceptación. Volví con mis amigos. Pot me siguió y me tendió la mano. Me la estrechó con firmeza y dijo, «Hasta la vista, instructor Joe». Asentí. No dije nada, porque no había palabras para describir lo que había sucedido. Esa lucha no tuvo ganador ni perdedor en el sentido en que el mundo lo entiende. Solo 2 personas que hablaron a través de sus cuerpos, hasta que una dijo, «Basta». Y para mí, esa lucha terminó con la palabra «basta» por hoy. Pero en mi corazón, sabía que acababa de empezar de verdad. Los 2 últimos días antes de volver a Estados Unidos, apenas hablé con nadie. No porque estuviera enfadado, ni avergonzado, sino porque estaba intentando procesar todo lo que había ocurrido. Cada mañana, seguía despertándome antes del amanecer, como siempre. Iba al antiguo campo de entrenamiento. Me quedaba solo, mirando las huellas que se desvanecían en la tierra roja, escuchando el canto de los pájaros y el sonido de las olas, y dándole vueltas a la misma pregunta, ¿por qué podían hacer eso? Y la respuesta más clara que obtuve, no fue porque España fuera más fuerte, ni porque la lucha canaria fuera mejor que el BJJ, ni porque la cultura oriental fuera superior a la occidental. Fue porque nosotros, los SEALs americanos, habíamos olvidado que el verdadero aprendizaje comienza desde una posición de debilidad. Todo el tiempo, nos habían entrenado para ser siempre los superiores. Éramos los que veníamos a enseñar, los que teníamos la tecnología, el sistema, la ciencia, el presupuesto, el mejor equipo. Éramos los que ya sabíamos que éramos buenos. Y porque ya lo sabíamos y porque nunca nos abrimos a escuchar de verdad. Pero aquí, en este bosque rústico sin lujos, nos habían puesto en la posición de aprendices por completo. Nos habían hecho sentir inferiores sin que nadie lo dijera. Nos habían hecho ver nuestras debilidades tan claramente que no había dónde esconderse. Y lo que más nos silenció a mí y a mis amigos no fue la derrota,
sino darnos cuenta de cuánto tiempo habíamos estado enseñando a otros sin permitirnos nunca que nos enseñaran a nosotros. Esa tarde, después de la cena, nuestro grupo de SEALs americanos se sentó en círculo bajo un gran árbol. Había una botella de cerveza fría en el centro. Los españoles nos la habían traído como despedida, pero nadie bebió mucho. La mayoría estaba sentada en silencio, mirando el fuego de una pequeña hoguera. Mike fue el primero en hablar. Su voz era un poco ronca. Chicos, pensábamos que éramos el estándar más alto del mundo. Pero aquí, acabamos de aprender que el estándar más alto no se mide por quién gana más a menudo. Se mide por quién se atreve a decir, todavía no sé más a menudo. Todos asintieron. Nadie discutió. Otro, llamado Ryan, un suboficial que era el más joven del grupo, añadió. Solía pensar que la lucha canaria era solo un deporte de exhibición. Pero después de que me derribaran sin poder hacer nada, me di cuenta de que no se trata de los movimientos. Se trata de una mente que acepta el dolor, acepta el fracaso y sigue adelante. Escuché y sentí que algo en mi pecho se liberaba, porque lo que más había cambiado no era nuestra técnica de combate, sino nuestra forma de pensar sobre el entrenamiento y la enseñanza. Antes, cuando enseñaba a mis subordinados o a aliados extranjeros, lo explicaba todo en detalle, presentaba pruebas científicas, les decía por qué este método era el mejor y esperaba que lo siguieran de inmediato. Pero después de volver de España, cambié. Empecé a estar más callado, a escuchar más. Dejaba que la otra parte probara y fallara antes de dar consejos. Aceptaba que quizás su método era mejor para su contexto. Y lo más importante, empecé a enseñar con el ejemplo más que como un experto. Contaba la historia de mis propias derrotas a mis subordinados, sin disimular. Les decía que el mejor maestro que había tenido no era el que siempre me ganaba, sino el que me hacía ver lo débil que era todavía, y aún así me tendía la mano para ayudarme a levantarme. Esas palabras a menudo silenciaban la sala de entrenamiento, pero después del silencio, la gente empezaba a hacer preguntas de verdad, a admitir sus debilidades, a atreverse a caer. De vuelta en la base en Estados Unidos, escribí un informe muy largo, resumiendo el programa de intercambio de entrenamiento. Pero en la sección de recomendaciones, fui contundente. Recomiendo encarecidamente que se modifique el plan de estudios de combate cuerpo a cuerpo para incluir el elemento de aceptación de la debilidad como un pilar fundamental. No solo entrenar movimientos, sino entrenar una mente que esté dispuesta a ser más débil para aprender de los demás. Porque en una guerra real, nadie es siempre superior. Y alguien que está acostumbrado a ser superior, cuando se le hace sentir inferior, puede morir sin darse cuenta. El informe se envió a los superiores, pero no estoy seguro de que se aplicara realmente, porque chocaba con la cultura de nunca te rindas, siempre gana que está profundamente arraigada en nuestro ejército. Pero para mí, personalmente, el cambio ya se había producido, y fue permanente. Empecé a reentrenarme, empezando por los fundamentos más simples: caminar, respirar, equilibrarme. Entrenaba en lugares sin luz, sin música, sin nadie que me animara. Entrenaba al amanecer, cuando llovía, cuando hacía frío. Entrenaba para sobrevivir, no para ganar. Y cada vez que me sentía cansado, pensaba en Pod y me decía en voz baja, hoy es suficiente, pero mañana no será suficiente. Porque ahora sabía que la verdadera fuerza no es no perder nunca, sino no dejar de aprender nunca, incluso después de perder una y otra vez. Y esa verdad silenció a un SEAL para siempre. Pero en ese silencio, había más poder que en cualquier palabra de jactancia que hubiera existido jamás. Estoy sentado en un pequeño café en el aeropuerto de Barajas de nuevo, como el primer día que empecé a contarte esta historia. Pero esta vez, no estoy esperando un vuelo para salir de España. Acabo de bajar de un vuelo que me ha traído de vuelta a España después de varios años. He venido solo, sin misión, sin uniforme, nadie sabe quién soy. Solo he venido a buscar la paz que una vez encontré aquí. La taza de café negro que tengo delante todavía está caliente. El aroma me llega a la nariz.
Miro por la ventana y veo los aviones aparcados en fila, la gente yendo y viniendo a toda prisa, y pienso en mí mismo hace unos años. El hombre que pensaba que era el más fuerte y que casi muere por esa idea. Hoy quiero hablar a los jóvenes que quieren ser fuertes, que quieren ser el número uno, que quieren ganar a todo el mundo, que quieren ser famosos, que quieren que los demás los acepten, que quieren ser SEALs, o guerreros, o simplemente luchadores en su vida diaria. Quiero deciros directamente que la verdadera fuerza no es la persona que gana más a menudo, no es la persona que nunca cae, no es la persona que tiene más técnicas, o los músculos más grandes, o la mayor cantidad de medallas. La persona verdaderamente fuerte es la que se atreve a mirar a los ojos a sus propias debilidades durante más tiempo, la que se atreve a decirse a sí misma en el espejo: hoy todavía soy débil en esto y en aquello, y lo acepto. La persona verdaderamente fuerte es la que, después de ser derribada sin excusas, puede volver a levantarse sin culpar a nadie, sin buscar excusas, sin proteger su ego. Simplemente se levanta y sigue adelante. En el mundo actual, a todo el mundo se le enseña a temer el fracaso, a temer las críticas, a temer que se rían de ellos, a temer que los vean como incompetentes. Por eso, intentan crear una imagen de perfección desde el principio. Pero cuanto más intentan proteger esa imagen, más frágiles se vuelven, porque cuando se enfrentan a la dura realidad por primera vez, todo puede derrumbarse. Yo era así. Solía pensar que si perdía, significaba que no era un verdadero SEAL. Solía pensar que si me derribaba a alguien más pequeño, era una vergüenza. Pero después de perder una y otra vez en ese bosque español, me di cuenta de que la derrota no es el final, es el comienzo de la verdadera fuerza. Si de verdad quieres ser fuerte, prueba a hacer esto. No tienes que ir a España, simplemente empieza hoy. Busca algo en lo que seas inferior. Entrena deliberadamente con gente que sea mucho mejor que tú. Ve a conocer a gente que te haga sentir pequeño. Ponte en un entorno en el que no te sientas cómodo. Y no intentes ganar desde el primer día. Simplemente sobrevive primero. Cuando pierdas, no te apresures a buscar excusas. Siéntate en silencio, escucha a tu cuerpo, respira despacio y pregúntate: ¿dónde me he equivocado? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que todavía no entiendo? No te detengas solo en la comprensión. Vuelve y practica una y otra vez, hasta que tu cuerpo lo recuerde por sí mismo. La fuerza no nace de un día de entrenamiento duro, sino de un entrenamiento continuo, incluso los días en que nadie te ve. Y lo más importante, cuando empieces a mejorar, no olvides que una vez fuiste débil. No olvides a la persona que te hizo caer y luego te tendió la mano para ayudarte a levantar, porque un día tú podrías ser esa persona para alguien más. He estado a punto de morir varias veces en el campo de batalla después de aquello. Pero cada vez que la situación era la peor, cada vez que se acababa la munición, caían los compañeros, la radio enmudecía. Nunca pensaba en técnicas complejas o en el entrenamiento brutal del BUD-S. Pensaba en una sola cosa: respira despacio y levántate de nuevo. Y me levanté cada vez. No porque fuera el mejor del mundo, sino porque me habían hecho saber que no era tan bueno, y lo había aceptado. Si nunca te han hecho sentir así, puede que no seas tan fuerte como deberías. Y si un día te encuentras con alguien que te derriba sin excusas, no te enfades con él, no busques venganza. Simplemente agradéceselo en tu corazón y dite a ti mismo: hoy ha sido suficiente, pero mañana no lo será. Y sigue adelante. Termino de escribir esta historia aquí, no porque quiera que nadie me elogie, sino porque quiero que los jóvenes que luchan por ser fuertes vean que, a veces, aceptar la debilidad es el paso más grande en ese viaje. Y si algún día me encuentras en algún lugar, no me llames jefe ni instructor, llámame simplemente Joe, y nos sentaremos a tomar un café juntos, nos contaremos nuestras derrotas y nos reiremos suavemente. Porque al final, la persona más fuerte es la que no tiene miedo de contar lo débil que fue una vez. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
y que tu viaje esté lleno del coraje de caer y volver a levantarte una y otra vez.